Buenos días. Qué bueno verles. Bienvenidos todos esta mañana. Es una mañana muy fría, pero creo que ya no es tan fría. Ya se siente el CH, el calor humano en este lugar, y eso es muy grato. Hace un tiempo escuchaba una entrevista que hicieron a un misionero, una agencia de misiones. Entrevistaba a un misionero que habían tenido invitado en una de sus sedes y le pedían el favor que definiera en sus propias palabras qué era un misionero. Y él lo definió de una manera muy sencilla, pero muy profunda. Él dijo: un misionero es alguien que no está dispuesto a regresar. Y eso es lo que cantábamos esta mañana. De alguna manera, cada uno de nosotros que hemos tenido el privilegio de conocer a Jesús como nuestro Salvador personal, tenemos el enorme privilegio, pero también la enorme responsabilidad de ser sus testigos donde quiera que Él nos llame. Hace 8 días dimos inicio a la serie actual, y la hemos titulado Iglesia Creciente. Es la segunda etapa de un estudio del libro de los Hechos. La primera la primera etapa la titulamos Iglesia Cruda, tratando de tomar todos los eventos y las costumbres, todo lo que hizo la iglesia en sus primeros años, desde el momento en que Cristo convocó a cada uno de los discípulos hasta el día en que les recibieron la misión. Pero ¿recuerdan qué hacía parte de esa misión? Jesús les dijo: no se muevan de Jerusalén, porque es necesario que reciban el Espíritu Santo. Entonces, hace 8 días nosotros enfocábamos en la primera charla de esta segunda etapa, que hemos titulado Iglesia Creciente. Vamos a notar que bajo la influencia y la dirección del Espíritu Santo, la iglesia comienza a experimentar un crecimiento único en la historia de la iglesia. Entonces, hace 8 días hablábamos y enfocábamos y recordábamos cuál es la función del Espíritu Santo en la vida del creyente. Dicho de otra manera, los hechos de los apóstoles no serían los mismos hechos si el Espíritu Santo no estuviese obrando a través de ellos. Algunos estudiosos se han referido al libro de los Hechos como el libro o a los hechos del Espíritu Santo, dado que es bajo la dirección del Espíritu y el poder del Espíritu Santo que la iglesia logra hacer la tarea. Además, consideramos que de las promesas que han sido trascendentales en la historia de la humanidad, la promesa del Espíritu Santo fue algo que ocurrió muy rápido. Hacíamos como un análisis de las diferentes promesas, tiempo y cumplimiento, y veíamos que por muchas razones los discípulos tal vez estaban esperando o en su pensamiento sentían que iba a pasar mucho tiempo de espera. Pero en realidad, desde el momento de la ascensión de Jesús hasta el día en que el Espíritu Santo vino en Pentecostés, pasó muy poco tiempo. Y hablábamos de que era un comunicado de parte de Dios a la iglesia acerca de la importancia de empezar a hacer la tarea, ¿cierto? Y también decíamos, bueno, necesitamos ponernos las pilas como iglesia. Donde quiera que Dios nos coloque, necesitamos entender que hay una emergencia en el mundo, que hay una urgencia, y es que el mundo conozca de Jesús. Así que Jesús les dijo: esperen. Ellos esperaron muy poco y estaban listos con todo lo que necesitaban para salir a hacer la tarea. Estaban revestidos de poder, listos para ser testigos. ¿Ustedes han sido testigos alguna vez? ¿Han tenido que comparecer ante un tribunal para ser testigos de algo que presenciaron, de algo que vivieron? Aquí en Colombia eso es bien complicado. Bueno, creo que en el mundo el papel de un testigo no es fácil, pero en Colombia cada vez ha venido a ser más y más difícil. No cualquier persona se atreve a testiguar en contra de alguien o a favor de alguien.
Ese es uno de los temores por los que uno a veces ve cosas en la calle y el 90% de la gente no se atreve a reaccionar, porque tenemos miedo de ser testigos. Los testigos corren un alto riesgo, pero Jesús le dice a los discípulos, la idea de que ustedes tengan el Espíritu Santo es para que puedan ser mis testigos. La pregunta que nos hacemos hoy, o las dos preguntas que queremos desarrollar esta mañana es, ¿ser testigos dónde y hasta cuándo? ¿Cierto? Normalmente uno es testigo delante de una persona, un caso se cierra y ya. Y de acuerdo a nuestra experiencia como testigos, decidimos si volvemos a hacerlo o no, ¿cierto? Pero cuando Jesús dice, y me serán testigos desde Jerusalén hasta Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, tiene otra connotación. Así que vamos a estar analizando las respuestas a esas dos preguntas. ¿En dónde y hasta cuándo? Ahora, si las respuestas las hubiesen dado los hombres, en esta ocasión los discípulos, o en su defecto los judíos, la respuesta muy probablemente habría sido en Jerusalén. ¿Me seréis testigos en dónde? En Jerusalén. En otras palabras, los discípulos probablemente habían dicho, no salgamos de aquí. Si alguien se quiere salvar, si alguien quiere escuchar las buenas noticias, si alguien quiere escuchar un mensaje de esperanza, ¿qué debe hacer? Vengan a Jerusalén. ¿Saben? Era así como funcionaban las cosas hasta antes de Cristo. Cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento, era así como funcionaban las cosas. Si alguien quiere presentar una ofrenda por su pecado, ¿a dónde tenía que dirigirse? Al templo. Era siempre un lugar específico. Si quieres adorar, debes ir al templo, era lo que decía la regla. Y saben, los fariseos y los que se consideraban buenos a sí mismos y exentos de pecado, hacían honor a esa regla. Ellos eran felices, no les importaba si tenían que pasar todo el día en el templo, en un templo físico, sin importar si la mayoría de la gente se quedaba fuera de ese templo. Pero ellos no tenían ningún problema con hacer eso. No tenían ningún problema con ayunar un par de horas, colocar cara de sacrificados y después salir a decir, mira, nosotros sí somos espirituales porque nos la pasamos todo el tiempo en el templo. ¿Y saben qué ocurría fuera de esas cuatro paredes? Ocurría la peor tragedia del mundo. ¿Quiénes estaban allá afuera? Mientras ellos aparentaban ser espirituales, allá adentro estaban los leprosos que no podían hacer parte de las ceremonias religiosas. Estaban las mujeres que padecían el flujo. Padecían usted y yo, padecíamos nosotros. Nosotros estaríamos ahí afuera. Si es que Jesús no da la visión más allá de Jerusalén, estaríamos ahí. Noten lo que dice Juan en capítulo 4, versículos 19 y 21. Dice, Señor, esta es la conversación que Jesús sostiene con una mujer samaritana. Y si tenemos un poquitico del contexto, samaritanos y judíos se detestan, se odian, aunque naturalmente son hermanos. Por un momento histórico y por un acontecimiento histórico, ellos terminaron separándose. Y Jesús se encuentra con esta mujer samaritana y tienen esta conversación. Y después de que Jesús ha relatado parte de la vida de esta mujer, ella termina convenciéndose de que Jesús es un profeta. Y en el versículo 20 dice, nuestros antepasados adoraron ¿en dónde? En este monte. ¿Notan lo que decía la regla?
Yo imagino que en la mente de los discípulos esto también estaba clarísimo. Tan claro como lo tenía la mujer samaritana, lo tenían los judíos. O sea, se deben adorar en un lugar específico. Entonces la mujer le dice, la samaritana le dice a Jesús: nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ¿ustedes quiénes? Los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Notan ustedes el conflicto? ¿Notan ustedes si la respuesta a dónde deberíamos atestiguar por la causa de Jesús la hubiesen dado los discípulos o el pueblo judío? Si el resto del mundo se quiere salvar, ¿qué debe hacer? Ir a Jerusalén. Tienen que venir hasta acá. Hay unas amigas muy queridas, están tomando unas vacaciones por Roma, pero por esos días dicen que está calentando muy fuerte en Roma. Sé que la temperatura ha llegado a los 40 o ha pasado incluso los 40 grados. Y uno dice, pobrecitas, ¿cierto? ¿Ustedes no les da lástima de ellas? Que vayan a Italia y tengan que soportar esos calores. Yo les decía, yo me acoplo al clima. Yo me daría dichosamente una vueltica por Italia, no me importa el calor. Muchos de nosotros lo haríamos, no tendríamos inconveniente con irnos a Jerusalén. De hecho, es el anhelo de una gran parte de los creyentes, ir visitar las tierras donde se desarrolló toda esa historia que tiene que ver con nuestra vida espiritual, o gran parte de la historia. Pero posiblemente esa habría sido la respuesta. Ahora, ¿nosotros cómo responderíamos a esa pregunta? ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Eso era para ellos. Pero colocándolo en nuestro contexto, ¿cuál sería nuestra Jerusalén? Nuestra Jerusalén es esta mañana, ¿sí? Este espacio aquí. Nuestra Jerusalén es nuestra ciudad, es nuestra casa, es nuestro barrio, es nuestra cuadra. ¿Cómo responderíamos nosotros a esa pregunta? ¿A dónde necesitamos ser testigos? Nosotros decimos que vengan a la iglesia. Eso ha cambiado, por lo menos en la última década. Pero yo recuerdo antes, cuando la iglesia no se untaba de mundo. La iglesia no se le permitía ir a ciertos lugares porque corría riesgo. Pero Jesús dice, las cosas no son así. Ustedes necesitan salir de esas 4 paredes. Así que por mucho tiempo la iglesia dijo que vengan a la iglesia. La iglesia no necesita ir, ellos necesitan venir a la iglesia. Son los que necesitan, son los que han tomado malas decisiones, ellos son los de la necesidad. Así que necesitan venir. Pero qué bueno que Jesús piensa y actúa diferente a nosotros. ¿Y cómo responde Jesús a esa pregunta? En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, serán mis testigos tanto, y ustedes van a notar ese término en mayúscula, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, ¿y hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. Ese tanto aquí indica cantidad, intensidad en la misma medida. No es que van a ser testigos en Jerusalén y luego si tienen tiempo o si la cosa aquí se pone complicada, entonces miren si pueden ir más allá. No, ese era un mandato de principio. Y estas cosas se pueden ver desde 2 puntos de vista. Hay algunas personas que sostienen que ese es un orden. O sea, primero tenían que desarrollarse en Jerusalén, luego tenían que dar un segundo paso, un tercer paso, un cuarto paso. Pero saben, yo creo que en la mente de Jesús esto era simultáneo. En la medida en que se estaba desarrollando y la iglesia crecía en Jerusalén, también se podía llevar a cabo la obra en Samaria, en Judea y en lo que se conocía de mundo. Así que ese tanto es háganlo en Jerusalén
con la misma intención y con la misma motivación, háganlo en todo el mundo. Esta es una de las formas en cómo se puede abordar un estudio de los hechos, desde una perspectiva geográfica, de Jerusalén al resto del mundo. Así que tenemos la primera respuesta. ¿Dónde debemos ser testigos? Desde nuestra sala, desde nuestra alcoba hasta los confines de la tierra. O sea, en todo lugar. El Evangelio de Jesús, la buena noticia, no conoce fronteras, no tiene fronteras, no existe ninguna limitación en esa parte. No existe una población grande o pequeña, no existe una raza o una nación, no existe una sola persona de la cual Jesús haya dicho, allá no vayan o no le prediques a él. Eso no lo vamos a encontrar en la Escritura. Sin embargo, en nuestro mundo sí hay unas fronteras y sí hay unos límites. Por ejemplo, hay algunos lugares en el mundo en donde todavía es prohibido enseñar el Evangelio. Pero ¿quién ha puesto esos límites? ¿Dios? No. Esos límites y esas fronteras han sido puestas por el mismo hombre, no por Dios. ¿Saben qué pensé esta semana y qué me llevó Dios a pensar? Me perdonan si estoy equivocado. Pero por un momento pensé en que aun cuando Dios hubiese decidido darnos la oportunidad de salvarnos por nuestros propios medios, el mayor problema no lo tendríamos en tratar de salvarnos a nosotros mismos. El problema mayor lo tendríamos porque seríamos capaces de hacer todo lo posible con tal de que otros no llegaran. Es triste, pero esa es una realidad. Eso es lo que logra la religión. Y a eso es lo que Jesús le estaba apuntando. Y quiero que lo notemos porque hay algunos textos que soportan ese pensamiento. Es Jonás huyendo de Tarsis para no ir a ¿dónde? Para no ir a Nínive. ¿Y por qué Jonás no quería ir a Nínive? Por un capricho y por un sentimiento meramente humano. Cuando Jonás dijo, ve a Nínive y predica, porque si ellos escuchan el mensaje, ellos se van a arrepentir. Y en el corazón y en la mente de Jonás era, ¿en serio, Dios? ¿Lo vas a hacer? Siendo que una nación nos ha hecho tanto daño a tu pueblo amado, ¿cómo es que entonces tú permites que ellos escuchen tu mensaje de misericordia y amor y conociéndote como te conozco, Dios, seguro que ellos se arrepienten y tú los perdonas? ¿Y qué hace Jonás? No, Dios, yo no voy a hacer eso. En otras palabras, Dios, ellos no merecen tu amor. Ellos no merecen tu perdón. Ellos no merecen tu salvación. ¿Notan cómo tiene sentido? ¿Y qué si hablamos del hijo pródigo? O mejor, del hermano del hijo pródigo. ¿Recuerdan ustedes cuál fue su reacción? ¿No les parece a ustedes triste eso? Pero es un sentimiento humano. Actuamos y sentimos de esa manera. Tenemos al hermano del hijo pródigo amargado, renuente a asistir a una fiesta de celebración donde su hermano sería abrazado nuevamente por su padre. Pero este joven está tremendamente frustrado porque eso va a ocurrir. ¿No es triste? ¿Cuál hubiera sido la respuesta de los apóstoles o del hombre a la pregunta, ¿a dónde necesitamos llevar las buenas noticias? Jerusalén. Quedémonos aquí. Dejamos que el resto del mundo, si quiere tener una noticia, que venga hasta nosotros. Y saben, hay un dato más.
es Jacobo y Juan, siendo Juan de quien después se diría que es el apóstol del amor, deseando la destrucción de quien no logra comprender aún la verdad que predica. Noten lo que dicen en Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Dice: como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo, ¿qué pueblo? Samaritano, para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. ¿Notan el conflicto otra vez? Los judíos dicen, es aquí. Los samaritanos dicen, es aquí. Y el resto del mundo está en serios problemas. El versículo 54 dice: cuando los discípulos, Jacobo y Juan, vieron esto, le preguntaron: Señor, ¿quieres que pasemos la noche velando en ayuno y oración para saber qué nos diriges a hacer con este pueblo? No, eso no dice, ¿cierto? No, dice algo completamente diferente. Dice: Señor, noten las palabras de Juan, noten las palabras de Jacob, dos de sus discípulos. Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? ¿Eso lo dijo Juan? Sí. Ahora, estaba en proceso, está bien. En su sano juicio, se estaban oponiendo a la misión de su maestro. Pero ahí está el sentimiento humano. ¿Y Jesús qué le responde? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Ahora, no sé de qué manera los reprendió. Yo creo que tuvo que haber sido fuerte. Y luego siguieron la jornada a otra aldea. ¿Notan ustedes las barreras? Si se tratara del hombre, nos habrían mandado hasta Jerusalén. Y muchos de nosotros estaríamos felices de ir hasta allá. Pero la gran mayoría estuviésemos imposibilitados. Eso es una realidad. Pero gracias a Dios, porque no es así. Porque hoy podemos conocer a Dios a través de su evangelio que ha llegado hasta nosotros. ¿Por qué? Porque para Dios no hay fronteras. Para Dios no hay límites cuando se trata de darse a conocer al mundo que le necesita, al mundo que sin Él está perdido. Así que tenemos la primera respuesta: hasta los confines de la tierra. Pero la siguiente pregunta que formulamos: ¿hasta cuándo? Ni siquiera Jesús se atrevió a dar una respuesta. Sin embargo, si saber la respuesta nos sirviera de algo, tenemos algunas pautas que nos ayudan a hacer nuestro trabajo. En Mateo capítulo 28, versículos 19, la Gran Comisión, Jesús dice lo siguiente: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Algunos aseguran que el mundo se acaba para la persona que muere. Y eso tiene sentido y es cierto en una parte. Pero no es el final de la vida. Es el final, la muerte física es el final de la vida tal y como la conocemos nosotros. Pero la muerte física es el comienzo de la vida tal y como Dios la planeó. Qué paradoja, ¿no? Parece contradictorio, pero es una realidad. Entonces, Mateo, el evangelista, nos da la otra respuesta que necesitamos. Se nos dice que debemos ser testigos hasta lo último de la tierra y hasta el fin del mundo. En todo lugar, hasta el fin del mundo. Es muy similar a la respuesta anterior. Sin embargo, tiene una particularidad. ¿Ustedes notan la diferencia? Hasta los confines de la tierra.
no hay ninguna limitación, pero el tiempo sí va a acabar hasta el fin del mundo. O sea, no tenemos ningún impedimento en ir donde quieran que deseemos ir, con el fin de predicar la noticia. Sin embargo, no sabemos si hoy va a ser ese último día. No sabemos cuánto tiempo nos queda para hacer el trabajo. Lo único que sabemos y lo único que la Escritura sí nos dice es que un día ya no va a haber más oportunidad. Entonces, quiero centrar mi atención en algunos textos que nos hará entender, o que espero nos hagan entender, que no es nuestra responsabilidad determinar cuándo, pero sí tenemos un papel importante en cuanto a quiénes. No hay límites geográficos ni culturales, pero el tiempo acabará. Marcos capítulo 13, versículos 32 al 37, nos dice: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y los encuentre dormidos. ¿Y a quién no le encanta dormir? Es una de las maravillas de la vida, ¿cierto? Poder dormir. Yo sé que algunos de ustedes esta mañana escucharon la alarma y dijeron: 5 minuticos más. Y algunos esos 5 minuticos más se convierten en: nos quedamos sin ir a la iglesia, nos cogió la noche. Pero Jesús dice: no sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Y dice: lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Y nuevamente advierte: manténganse despiertos. ¿Notan ustedes los verbos imperativos en el texto? Primero dice: estén alerta. Ustedes saben lo que eso significa, ¿cierto? Porque se han subido a Transmilenio, porque andan por las calles de nuestra ciudad. Sabemos lo que implica estar alerta. Tengo amigos que son, que todo el tiempo piensan que nos están persiguiendo. Entonces, vio ese tipo que está a nuestras espaldas, y hace que uno esté alerta. Y Jesús dice que con ese mismo grado nosotros deberíamos estar alerta, haciendo lo que debemos hacer. Dice: vigilen. O sea, no es solamente estén despiertos, prestando atención. Y dice: manténganse despiertos. O sea, es muy contundente lo que Jesús dice. Ahora, ¿podríamos encontrar otra forma para decir: no sabemos si va a pasar hoy? Creo que no hay otra forma de expresarlo mejor. Todo esto alude al hecho de que llegará un día en que no habrá más oportunidad para enseñar. Y aquí tenemos la respuesta a la segunda pregunta. Hasta el fin del mundo, hasta el último momento que Dios nos dé, debería encontrarnos y sorprendernos, ojalá testificando a alguien del amor de nuestro Salvador. Punto número 2, hasta el fin del mundo, desde ahora y hasta el fin. ¿No les parece a ustedes interesante que Jesús no señale los tiempos? Nunca me había hecho esa pregunta hasta esta semana. ¿Por qué Jesús no nos dice el día? ¿Por qué no nos da una fecha? Y pensé en posibles respuestas. Tal vez esté equivocado, tal vez no. Es el puro fruto de mi mente. Eso no es bíblico. Pero ¿cómo es que nosotros actuamos cuando tenemos una fecha ya marcada?
Si a nosotros nos dijeran esta noche, esta mañana, este día, si supiéramos que en 3 años Jesús va a venir por su iglesia y que ya no va a haber más tiempo de enseñar, ¿nosotros qué haríamos? Organizaríamos esta misma tarde una jornada de evangelización como iglesia y saldríamos por las calles, tal vez en el tiempo del café llamaríamos a nuestro familiar que no conoce de Cristo. Esa podría ser una respuesta, pero podría existir otras respuestas. Podríamos decir, bueno, pues tenemos 3 años, ¿cierto? 3 años es mucho tiempo. ¿Qué tal si sacamos otras cositas esta tarde y más bien agendemos una cita para dentro de 8 días, ¿cierto? Y muy posiblemente dentro de 8 días estuviéramos diciendo, creo que vamos a tener que aplazar esta visita, ¿sí? Bueno, seguro la próxima semana sí lo vamos a hacer. Tal vez eso podría pasar. Si tuviésemos una fecha específica, tenemos la tendencia a aplazar y aplazar y aplazar. Nosotros lo experimentamos todo el tiempo. Y ahora creo que somos mucho más intencionales en decir, necesitamos colocar fechas. Porque nos hemos dado cuenta que si tenemos un tiempo considerable, como se dice en el lenguaje común, nos dormimos en los laureles. Y nos toma y se nos va el tiempo y terminamos posponiendo y postergando las cosas. Pero otra posible respuesta habría sido empeñarnos demasiado en unos pocos quizás. Tenemos esa tendencia y es natural que como seres humanos queremos que nuestros seres queridos, nuestra familia, conozca. Y tal vez invertiríamos la mayor cantidad de nuestro tiempo en esas personas. Y tal vez nos negaríamos la posibilidad de ir a otros. Pero qué bueno que eso no descansa en nuestras manos. Qué bueno que nosotros no podemos tener el tiempo en que va a ocurrir. Y que simplemente Jesús haya sido tan sabio en decirnos, ustedes limítense a hacer la tarea. No se preocupen por cuándo. De eso me encargo yo. Pero hagan la tarea como si hoy fuera el último día. Eso es lo que Jesús quiso enseñar. Por eso no tenemos un día, pero sí tenemos el tiempo. O sea, hoy. Y hoy es el tiempo necesario si confiamos en la soberanía de Dios. No necesitamos pedir más tiempo. Ya Dios lo tiene todo organizado. Pero Pedro nos dice en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Saben una cosa? Ese tiempo que Dios da no es solamente misericordia para los que aún no conocen, es el privilegio que da a la iglesia de ser partícipe de su obra. Usted y yo, la iglesia, existe para eso, para honrar el anhelo en el corazón de Dios. ¿Cómo hacemos entonces la tarea? Volvamos a Mateo, a la Gran Comisión. En Mateo 28, 19, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos ¿de dónde? De todas las naciones. Y luego, la Gran Comisión, desde la perspectiva de Marcos, en Marcos 16, capítulo 15, dice, les digo, vayan, ¿por dónde? Por todo el mundo, es decir, vayan a las naciones. ¿Y qué? Y anuncien las buenas nuevas ¿a quién? ¿Hay una particularidad? ¿Hay una diferencia? Aparentemente no, pero sí hay una diferencia y es grande.
Marcos va un poco más a fondo. Mateo dice a toda nación. Marcos dice a toda criatura dentro de esa nación. O sea, ¿el evangelio está en verbenal? Sí. No porque Conviva Norte ahora esté en verbenal. Hubo otros que llegaron antes que nosotros. Pero eso significa que todas las personas de verbenal ya conocen el evangelio. No. Mateo dice, vayan a todas las naciones. Marcos dicen que cada criatura, que cada hombre, que cada niño, que cada mujer, que cada anciano conozca del evangelio en esa nación. No sé cuál es la realidad espiritual para ustedes, pero en mi caso familiar el evangelio llegó a mi casa más o menos, a mi familia como en el 98 aproximadamente. Y llegó a través de mi madre. Ella fue la primera que conoció el evangelio. Pero ya para Dios estaba todo solucionado. No era suficiente con que el evangelio llegara a mi familia. Para Dios era necesario que el evangelio llegara a cada integrante de esa familia. Alguien dijo alguna vez que Dios no tiene nietos. Y eso es verdad, Dios tiene hijos. El día en que Jesús venga por su iglesia, ese día no vamos a poder decir es que mi abuela iba a la iglesia. Es que mi mamá, ella te aceptó como salvador personal y ella vivió una vida de acuerdo a tus propósitos. No, Dios tiene hijos. Y por eso es importante que cada persona conozca. De esa manera debemos hacerlo. Debemos hacerlo en nuestra ciudad y hacer el máximo esfuerzo para que dentro de esa ciudad cada persona conozca. Pero Marcos añade un detalle más allá. En el versículo 16 de Marcos 16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Notan ustedes por qué necesitábamos el Espíritu Santo? ¿Y notan ustedes la tremenda responsabilidad que tenemos como iglesia? La verdad que nosotros predicamos lo hace y lo hacemos para salvar o para condenar. Así que, ¿cómo vamos a presentar esa verdad? Tenemos que hacerlo de una manera contundente. Y eso no va a ocurrir al menos que lo hagamos bajo el poder del Espíritu Santo. De otra manera, va a ser imposible. De otra manera, tal vez nuestras palabras van a ser para condenar y no para salvar. O sea, tenemos una responsabilidad grandísima. Llevar las buenas nuevas a toda nación, a toda criatura, entendiendo que puede ser para condenar o para salvar. Entonces, la pregunta es, ¿estamos preparados para esa tarea? Si tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestras vidas, la respuesta es sí. Si le damos o no el valor y dejamos que Él actúe a través de nosotros, esa es nuestra responsabilidad. Pero estuvimos listos, la iglesia estuvo lista cuando el Espíritu Santo vino a habitar en ella. Así que de ahí para allá, lo demás son excusas. No existen fronteras. Desde la sala de nuestra casa hasta lo último de la tierra es nuestra oportunidad. Esa es una realidad. Pero es una tarea que no podemos posponer porque no sabemos cuándo va a ser el último día. Así que este día es lo único que tenemos. Cada momento que Dios nos da la oportunidad de compartir con alguien es una oportunidad para compartir el Evangelio. ¿Me acompañan en un momento de oración? Quiero pedirle a los músicos que nos han guiado esta mañana que pasen al frente mientras nosotros tenemos un momento para orar.
y hablar con Dios. Hace poco mencionaba a una persona que Dios nos coloca intencionalmente en el camino de otros para que podamos testificar y para que podamos llevar su buena noticia. Y esa persona simplemente decía, ¿cuántas personas Dios ha puesto en mi camino? Y la imagen que han tenido de un Dios por mi actuar ha sido negativa. Y luego esa persona decía, ¿será que esa persona se va a condenar por mi culpa? Y es una carga demasiado grande. Mi respuesta finalmente para esa persona es, nadie va a llegar delante de Dios y va a decir, yo me condené por la culpa de fulano. Eso no va a ocurrir. Pero lo triste, si es que nosotros dejemos pasar oportunidades. Y esa sí es la realidad que nosotros podemos cambiar en nuestra vida. Qué bueno es cuando uno se encuentra con una persona aún en las salas de una funeraria y de repente saluda a alguien y te presenta a esa persona como su padre espiritual. Qué bueno es cuando alguien puede decir de nosotros, mira, yo conocí de Cristo, yo conocí del amor de Dios a través de esa persona. Esa persona me habló de Cristo, esa persona me invitó a la iglesia. Esa persona me explicó el plan de salvación, me explicó el puente, me explicó cómo podía pasar de estar muerto espiritual a tener vida en Cristo. Eso sí es nuestra responsabilidad. Y esa sí es una realidad que nosotros podemos transformar. Quiero invitarles a que pensando en eso se pongan en pie y cantemos una vez más, yo no quiero volver atrás. Ahora que tengo una verdad en mis manos, ahora que tengo algo que contar acerca de ti, no quiero volver atrás, quiero seguir adelante, encontrarme con más personas cada día a las cuales pueda dar a conocer tu nombre, a las cuales pueda dar a conocer tu salvación. Por favor, cántenlo como si fuera una oración.